Hola, soy Sofía Suárez Arana y voy a hablar acerca del juicio de Eichmann, dejando de lado totalmente lo que es la introducción al juicio como tal, sino más bien comenzando por la idea central del video, que viene a ser: tenemos que cumplir siempre la ley, sí o no. Antes declarando que todo lo que voy a decir es en base a la película de Hannah Arendt y a cosas que recuerdo que leí anteriormente, pero ninguna información o investigación más aparte de eso. Este tema de tenemos que hacer siempre la ley, tenemos que cumplir la ley siempre, sí o no, lo hemos venido viendo hace más de 2 años, partiendo por tenemos que decir siempre la verdad, sí o no, tenemos que hacer siempre el bien, sí o no, y mostrando puntos de blanco y negro cuando lastimosamente la humanidad como tal vive entre medio de una escala o entre tonos de grises, con lo cual viene a ser bastante complicado el tema de juzgar de esta manera. Eichmann lastimosamente había hecho un juramento y mediante este juramento él básicamente había perdido toda su capacidad de pensar como tal, como una persona, como un ser pensante, y de esta misma manera lo hicieron la mayoría de las personas que fueron partícipes de las SS o afiliadas al partido nazi en su momento. Hannah Arendt en su momento en la película menciona que el mal más malo, el mal peor hecho, es el que lo realizan las personas que son nadie, que no tienen nada, que no tienen convicciones ni esta capacidad de pensar, pues al perder este raciocinio solo siguen órdenes de esta manera, tal cual lo hacía Eichmann. Por ejemplo, él en el juicio menciona, o le preguntan si es que le hubieran dicho que su padre era un criminal o su padre había sido desleal al partido o al país en ese momento, él lo hubiera matado, porque era lo que tenía que seguir en ese momento, es la norma y la ley que tenía que seguir en ese momento, y por ende es lo que era correcto. Aunque ya hemos visto anteriormente que no todas las leyes son justas y por eso no todas deberían, o no todas las personas tienen la necesidad o el deber de cumplir todas si lo quisieran, puesto que hay una gran diferencia entre lo que es un buen ciudadano y una buena persona. Esto lo vimos también con Sócrates, cuando había esta ley injusta que iba a hacer que se le dé la pena de muerte, cuando él en realidad no había estado haciendo nada que vendría a ser totalmente malo. Y de hecho, si lo pensamos, Sócrates tenía este mismo raciocinio en ese momento que Eichmann, ya que él iba a seguir la norma hasta donde tenga que ser seguida, porque era la norma con la que él había crecido toda su vida. Claro, con la diferencia de que Eichmann venía siguiendo esta norma porque era lo que se debía llevar en ese momento. Incluso me recuerda bastante al hecho, o me hace pensar bastante más bien, en el hecho de que las personas que pudieron, los oficiales de las SS que pudieron salvarse de las condenas en su momento, lo hicieron principalmente basándose en este mismo argumento de Eichmann, si bien a él no le funcionó, a algunos sí, otros no, pero también por la parte de que algunas de estas personas pudieron salvar a uno o a más de fallecer en el Holocausto. Y me hace pensar en por qué esta vida significa más que la otra, qué hubiera pasado si esta persona en realidad hubiera declarado de otra manera, qué hubiera pasado si alguna de las personas que transportó a Eichmann en su momento hubiera declarado en su favor diciendo que quizá le invitó un vaso de agua, porque así es como he visto al menos yo que en los juicios que se han llevado diferentes soldados o pertenecientes al partido han logrado salir o salvar esa condena. Y para concluir, si bien mencioné que vivimos en una escala de grises y así se lo ha vivido todos estos juicios, tanto los de Nuremberg como los juicios que se han realizado en Israel o de cualquier tema de lesa humanidad que haya tenido juicios por delante, Hannah al final casi de la película menciona que el error que ella tuvo y que nadie tomó, porque sí se la criticó bastante, fue el hecho de que no existe un mal banal. El mal solo es extremo, el mal no es irracional, el mal es extremo, y lo único que es profundamente, no sé cómo describirlo, lo único que es profundo es el bien. Entonces ya solo queda a las personas decidir si hacer el bien o el mal, aunque exista esta escala de grises, y personalmente yo creo que antes de ser un buen ciudadano yo soy una buena persona. Y si bien no todas las personas en su momento, ya sea por parte de los gulags, de los campos de exterminio, de concentración, de detención, o todos los oficiales, todas las personas que han vivido en algún momento de la historia donde haya habido algo que haya sido terrible o de lesa humanidad contra una raza o personas en específico, no todos han tenido la oportunidad de diferenciar, a poder tener esta diferenciación del bien y del mal. Y no solo esta diferenciación, sino también que
no todos han querido, quizás no todos han querido tener esta oportunidad o darse la oportunidad de salvar o ayudar a alguien, y otros de plano no podían. Y de todas formas no podemos recriminarle a nadie que sea un héroe, porque no todos tienen la necesidad ni la voluntad de serlo.